Bien. Muy buenos días, estudiantes. Nuevamente retomamos la clase y ahora vamos a definir el ángulo X inscrito. Para ello quiero que observen lo siguiente. Observa cómo se calcula el ángulo X inscrito. En primer lugar, lo que tenemos que definir es cómo se forma el ángulo X inscrito. Para el ángulo X inscrito se forma en la intersección de una cuerda, miren ahí, la cuerda AM con una recta secante, en este caso la recta secante MB. Entonces, un ángulo X inscrito se forma cuando unes en la intersección, de la cuerda AM y la recta secante MB. Entonces, ahí aprecias el ángulo X inscrito X. Bien, que es toda esta abertura. Listo. ¿Y cómo se calcula el ángulo X inscrito? Bien, según la definición, observa, para calcular ese ángulo X inscrito, es la medida del arco AMB. Mira, todo este arco, la medida del arco AMB dividido entre 2. Así se calcula el ángulo X inscrito. Entonces, vamos a resolver el ejercicio número 3 de la página 52. Observamos las características. Veamos en primer lugar. El ángulo θ, que es el que me piden calcular, es el ángulo que se forma con la cuerda AB y la recta secante BC. Entonces el ángulo θ es un ángulo X inscrito, porque se forma con una cuerda y una recta secante. Pero para calcular ese ángulo X inscrito, que en este caso es θ, pregunta para ustedes, ¿qué arco debes conocer? ¿Qué arco debes conocer? Agarren su color rojo o un color diferente al verde. Tenemos que conocer el arco A que pase por el punto B y termine en el punto C. Así que marcamos ese arco. Todos marquen. O sea, el arco AC. El arco, ojo. En este caso es el arco ABC, porque tiene que pasar por el punto B. Si tú me dices el arco AC es este. Ten mucho cuidado ahí. Entonces, será igual a la medida del arco ABC dividido entre 2. Bien. Y la pregunta para ustedes, ¿cuánto mide el arco ABC? 248. Entonces lo que hace es... 248 grados. Así es, 248 grados. Entre 2. Voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Entre 2. Y entonces, ¿cuánto mide el ángulo X inscrito? 124. 124. Muy bien. 124. X inscrito en este 124. Mide 124 grados. Ajá. Listo. Esa es la idea. Y como tú te das cuenta, cuando vas a colocar la fórmula, siempre empiezas desde el ángulo. Como el ángulo es θ, entonces lo primero que defines es θ igual. Listo. Siempre en todas las fórmulas se empieza desde el ángulo. ¿Sí? No desde el número, o sea, desde el ángulo siempre que te den. No de la incógnita que te plantean, desde el ángulo. Y por eso es muy importante entender el ejercicio número 4. Observemos el ejercicio número 4. Veamos si es un ángulo inscrito o no. X inscrito o no. Veamos.
Para ello tengo que ver cómo se forma. A ver, utiliza otro color diferente al morado ahí. Profesor, bueno, este ángulo 110 se forma desde la cuerda QR, ahí está, cuerda QR, y la recta secante MP. Ah, profesor, este es un ángulo X inscrito. Listo. Porque se forma con una cuerda y una recta secante. Bien. Entonces, profesor, cuando queremos resolver este ejercicio, ¿de dónde se empieza? ¿Se empieza de dónde a formular? ¿A partir de dónde? Del ángulo. ¿Quién es el ángulo en este caso? 110. 110. Es por eso que yo cuando voy a resolver, siempre coloco el ángulo primero. 110 grados. ¿Te das cuenta? No coloqué phi, no coloqué la incógnita. Colocas siempre el ángulo en primer lugar. Y el ángulo debe ser igual a la medida del arco. Agarren un color diferente y pinten el arco. A ver, pinten el arco. ¿Quién será el arco que vas a pintar? Es el arco RPQ o PQR, como tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces, vamos a pintar el arco RPQ, o RQP, perdón. R que pasa por Q y termina en P. Remarquemos ese arco, ¿ah? El arco RQP. Entonces, para aplicar la fórmula, yo digo que el ángulo X inscrito 110 tiene que ser igual a la medida del arco RQP y ello dividido entre 2. Bien. Bien. Listo. Entonces, veamos. ¿Quién es el arco RQP? ¿Quién es el arco RQP? ¿Quién me dice cuánto mide el arco RQP? 110 grados. 110 grados. No, el arco RQP no mide 110 grados. El ángulo X inscrito mide 110 grados. ¿Y quién es el arco RQP? Sí, Pi, Pita. pi. Esa bolita con esa rayita así que va de arriba abajo se llama phi. Se pronuncia phi. ¿Cómo se pronuncia? Phi. Así es, sí. ¿No? Entonces, ese ángulo vendría a ser phi. Listo. Y ahora pregunta para ustedes. Ese arco vendría a ser phi. ¿Qué hago con el 2 que está dividiendo? ¿Qué se hace con el 2 que Multiplicarlo con 110. Ah, pasa a multiplicar al 110. ¿Y cuánto es 110 por 2? 220. 220. Entonces, el ángulo phi, el arco phi, ¿cuánto mide? 220. 220. grados. ¿Captaron la idea? Sí, profesor. Ángulo X inscrito se forma cuando se intersectan una cuerda con una recta secante en un punto de la circunferencia. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está quedando claro? Y se divide entre 2, o sea, porque el 2 está aquí abajo. O sea, el 220 ya está dividido entre el 2. Por eso es que salió el ángulo 110, ¿no? Ah, ya. Por eso es que, ojo, por eso yo les digo, cuando planteen la fórmula, nunca empiecen desde el tita, desde el phi, del alfa o el beta. Nunca se empieza desde lo que te piden hallar. Se empieza siempre a partir del ángulo. Siempre define a partir del ángulo. Mira el ejemplo 3. ¿Cómo empecé la fórmula? A partir del ángulo. Entonces ahí queda igual. Mira si yo cuánto mide el ángulo. Es inscrito. 110. Por eso dice 110 igual. 110 igual. ¿Te das cuenta? Por eso toda fórmula siempre se empieza desde el ángulo. Se empieza a plantear a partir del ángulo.
Si el ángulo exterior, lo ves igual. Si el ángulo exterior es 180, por eso es muy importante que aprendan. Todas las fórmulas, pues siempre se empieza a trabajar desde el ángulo. Bueno, ponemos el ángulo extrito. Bien. Para el siguiente último, el último que también está atención acá. Punto para ustedes. El ángulo exterior, ¿dónde se forma? Al interior de una circunferencia. Muy bien, al interior de una circunferencia. Entonces, si hay un ángulo interior, también ¿qué debería haber? Un ángulo, o sea, salido de la circunferencia. Exterior. Muy bien, un ángulo fuera de la No me circunferencia. acordaba de la palabra. Un ángulo exterior, no hay problema. Y eso es lo que vemos en la siguiente diapositiva. Ángulo exterior. El ángulo exterior se puede formar de 3 formas diferentes, pero yo te voy a enseñar en esta clase solamente de una de ellas. Cuando el ángulo exterior se forma a partir de 2 secantes. Observa, miren acá. Acá tengo la recta secante. Mira, esta es una recta que viene desde el infinito, mira. Así, esta es una recta. Esta es una recta secante porque corta la circunferencia en 2 puntos. Acá también tengo otra recta secante. Y esta recta secante también porque corta la circunferencia en 2 puntos. Observa, el ángulo exterior, como bien me ha mencionado, es el ángulo que se forma fuera de la circunferencia. En este caso, ¿quién vendría a ser el ángulo exterior? El ángulo exterior sería el ángulo X. Ese es el ángulo exterior. ¿Te das cuenta? Se está formando fuera de la circunferencia. Para saber cuánto mide el ángulo exterior, ¿qué es lo que se hace? Observa bien. Tú tienes que restar los 2 arcos que se forman entre esas 2 rectas secantes que están en la circunferencia. Para hallar el ángulo exterior X, tú restas el arco beta menos el arco alfa y lo divides entre 2. ¿Captaron la idea? Sí, teacher. Tienen que responderme. Entonces recuerda que cuando tú vas a plantear la fórmula, siempre empiezas del ángulo. Si el ángulo ahí dice X, tú dices X igual a beta menos alfa entre 2. El arco de mayor tamaño menos el arco de menor tamaño. ¿Has entendido? Y ello dividido entre 2. Bien, con esa idea nos vamos al ejercicio 5. Pregunta para ustedes. Observen ahí la imagen en la número 5. ¿Quién es el ángulo exterior? Alfa. 108. 108. A ver, 108, ¿es un Alfa. ángulo o es un arco? Alfa. 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 Ah, escuchen bien. Siempre empiezas desde el ángulo. ¿Quién es el ángulo? Alfa, pues. Alfa es el ángulo. Muy bien. Este es el ángulo. Y cuando tú planteas la ecuación, empiezas siempre del ángulo. Entonces yo digo que el ángulo exterior alfa, ¿a qué tiene que ser igual? A la medida de a la diferencia de los 2 arcos que se forman con esas secantes. Entonces, vamos a restar los arcos. Mira, el arco MN, observa bien, ¿ah? El arco MN, que es el arco de mayor longitud. Quiero que ustedes remarquen con un color diferente al naranja. Remarquen el arco MN. Ahí está, remárquenlo así. Utiliza colores. El arco MN. Ahí está. Ahí está el arco de mayor longitud. A ese arco MN le voy a restar el otro arco,
el arco PQ. Remarquen también con su color azul o otro color que tengas el arco PQ. Y la diferencia entre estos dos arcos lo tengo que dividir entre 2. Así se define el ángulo exterior. La diferencia de esos dos arcos entre 2. Y ahora sí viene la parte numérica. Y siempre empezando desde el ángulo exterior. El ángulo exterior en este caso es alfa. Y yo digo, alfa es igual. ¿Y cuánto mide el arco MN? 108 grados. Muy bien. Y ahí digo, 108 grados menos, ¿cuánto mide el arco PQ? 36 grados. Así es. 108 grados menos 36 grados y todo ello dividido entre 2. Y ahora calculas la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia ahí? $36. 36. La diferencia ahí es 72. 72 entre 2. Ahora sí, muy bien, ya mentalmente. 72 dividido entre 2. Entonces, el ángulo exterior mide 36 grados. Ángulo exterior. ¿Se dieron cuenta? Y recuerda que siempre cuando tienes todas las fórmulas, siempre tienes que empezar desde el ángulo. En este caso, el ángulo exterior es alfa, y cuando planteas la fórmula, empiezas desde el ángulo. Desde ahí empiezas. ¿Quedó claro? A ver, vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vayan trabajando, voy a preguntar en un instante a ver a un alumno, a cualquiera de la audiencia, que me defina bien cada elemento. A ver, voy a hacer a un alumno varias preguntas, a uno, para todos, y eso para todos. Bien, vamos a buscar acá a un alumno, alumna, que no esté escribiendo. Bien. Listo, ya la vi ya. Nicole Chavarría, abre tu micrófono, por favor. Nicole Chavarría. Te voy a colocar nota. ¿Está Nicole Chavarría? No está. Luciana del Águila. Luciana. ¿Cómo está Luciana? ¿Bien? Sí. Muy bien, hijita. A ver, tú me vas a ayudar en el ejercicio 6. Primero a definir, ¿ya? A ver, Luciana del Águila. Ahí tengo 3 valores. 24 grados, 40 grados y beta. ¿Bien? Dime, Luciana, ¿quién es el ángulo exterior? 24. Muy bien, 24 grados. Ahí está. Eso es lo primero que tienen que definir todos. Y cuando vas a aplicar la fórmula Luciana, empiezas diciendo 24 grados. ¿Te das cuenta? Porque siempre se empieza a partir del ángulo exterior. Muy bien. Ahora, Luciana, para ello, ¿qué arcos tendrías que restar? Remarca conmigo. A ver, Luciana, todos remarquen conmigo, ¿ah? Con un color diferente. ¿Cómo se llama este arco? CD. Muy bien. Entonces tendría que restar la medida del arco CD menos quién. Menos quién, Luciana. Mira lo que voy a remarcar. Menos la medida de qué arco. FE. Muy bien. Menos la medida del arco FE. Y todo ello lo voy a dividir entre ¿cuánto, Luciana? Entre 2. Muy bien. Todo ello lo divido entre 2. Muy bien, hijita. Ahí estamos perfectos. A ver, vamos ahora a trabajar de inmediato, Luciana. Tú me vas a ayudar, ¿ah? Dime, Luciana.
Este número 2 que acá está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Y dime, ¿cuánto es 24 por 2? 48. Muy bien, listo. Y como ustedes ven, ahí ya tengo 48. Ahora sí reemplacemos los valores de los arcos. ¿Quién es el arco? ¿Cuánto mide el arco CD? Mira el gráfico. Beta. Beta, muy bien. El arco CD mide beta. Y digo beta menos. ¿Y cuánto mide el arco FE? 40. Muy bien. El arco FE mide 40. Perfecto. A ver, Luciano. Si el 40 está restando al beta, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Con Yo calma, ¿no? sumando. Muy bien. Si el 40 está restando, al otro miembro pasa a sumar. Y pregunta para ti sencilla. Si pasa a sumar, ¿cuánto mide el ángulo beta? 88. Muy bien. El ángulo beta mide 88 grados. Porque el 40 que estaba restando pasa al otro miembro a sumar y 48 más 40 es igual a 88 grados. Y eso es todo, Luciana. ¿Estuvo sencillo? Sí. Muy bien, hijita. Listo, gracias. Bien, chicos. Esa fue la clase del día de hoy en geometría. Ángulos en la circunferencia. Ustedes ya tienen en sus libros ya resueltas las dos páginas 51 y 52. En la plataforma les voy a colocar una separata en Word, una hoja en Word con algunos ejercicios, así como los ha visto acá en clases, súper sencillitos para que practiques, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta con respecto a la clase? Profe, ¿va a dejar tarea? Acabo de decir lo que voy a dejar una hoja en Word. Profesor, ¿puede poner la anterior diapositiva? Ya, un instante. ¿Hasta ahí han comprendido? Sí, teacher. Sí, Muy teacher. bien. A ver, Sí, teacher. muy bien. Espero un minutito hasta que termine de copiar esta diapositiva y regreso a la anterior. Les iba a hacer un comentario mientras van copiando. ¿Sí? Voy a hacer un comentario.